Hoy vamos a explorar una de las preguntas más fascinantes y misteriosas del relato bíblico. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Puede parecer una cuestión simple a primera vista, pero encierra profundas reflexiones y significativos misterios sobre la relación entre Dios, el hombre y la mujer. Con un análisis cuidadoso, buscaremos respuestas que pueden transformar nuestra comprensión sobre la naturaleza humana y el propósito divino. Así que, quédate con nosotros hasta el final. Lo que vamos a descubrir juntos puede arrojar una nueva luz sobre aspectos fundamentales de la condición humana y la historia espiritual de la humanidad. Para comprender mejor esta cuestión, necesitamos volver al principio, a la narrativa de la creación, descrita en el Génesis. En el capítulo 2, encontramos a Dios creando al primer ser humano, Adán, moldeándolo del polvo de la tierra y soplando el aliento de vida en sus narices, dándole existencia. Poco después, al percibir que no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios creó a Eva utilizando una costilla de Adán. Juntos habitaban el jardín del Edén, un verdadero paraíso donde reinaban la armonía y la paz. Sin embargo, un acto de desobediencia alteraría su destino y, en consecuencia, el de toda la humanidad para siempre. A partir de este momento surge la duda. ¿Quién habría sido el primero en dejar este mundo? Antes de sumergirnos en las pistas e interpretaciones que el texto bíblico nos ofrece, aprovecha para suscribirte a nuestro canal. Así, podrás recibir notificaciones sobre nuevos contenidos que exploran temas bíblicos y espirituales, ofreciendo análisis profundos y reflexiones que amplían nuestra comprensión sobre la vida y la fe. Si te interesan cuestiones como esta, sobre los misterios de la Biblia, la relación entre Dios y la humanidad, y lo que podemos aprender de las historias sagradas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Ahora, vamos a profundizar en el análisis. Primeramente, al examinar la narrativa bíblica, notamos que el texto no proporciona una respuesta explícita sobre el orden de muerte de Adán y Eva. El relato sobre la expulsión del Edén y el inicio de la mortalidad humana no especifica quién fue el primero en morir. No obstante, al analizar el texto con más profundidad y al buscar fuentes e interpretaciones antiguas, encontramos algunas pistas y reflexiones que ayudan a expandir nuestra comprensión sobre esta cuestión. En el capítulo 3 del Génesis, el texto nos muestra cómo la serpiente logró engañar a Eva, convenciéndola de comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente prometió que, al comer el fruto, Eva se volvería como Dios, conociendo el bien y el mal. Al ceder a la tentación, Eva tomó el fruto y lo comió. Luego, ella ofreció el fruto a Adán, quien también lo consumió. Este momento es fundamental en la narrativa, pues es el punto en el que el pecado y la mortalidad entran en la historia humana. La consecuencia del acto de desobediencia fue una sentencia divina. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Así, se determinó que tanto Adán como Eva morirían, pero la cuestión sobre quién enfrentaría la muerte primero permanece sin respuesta directa en el texto. Aún en los primeros capítulos del Génesis, la continuidad de la narrativa presenta un detalle específico sobre Adán. El texto menciona la longevidad de Adán, afirmando que vivió hasta los 930 años, Génesis 5:5. Sin embargo, el texto no registra la duración de la vida de Eva ni el momento exacto de su muerte. Esta ausencia de información sobre la muerte de Eva a lo largo de la narrativa bíblica ha generado muchas interpretaciones y discusiones entre teólogos, rabinos y estudiosos.
Esa omisión sobre la muerte de Eva podría, en realidad, ser intencional y cargar un simbolismo profundo. En algunas tradiciones hebreas, el hecho de que no se mencione la muerte de Eva es visto como una metáfora poderosa. Para algunos intérpretes, la ausencia de una referencia directa a la muerte de Eva podría representar algo que trasciende el simple aspecto físico de la muerte. Como madre de toda la humanidad, Eva es vista, en ciertas tradiciones, como una figura que se perpetúa a través de las generaciones, funcionando como un enlace entre lo divino y la continuidad de la vida. Ella es, por así decirlo, la fuente de la humanidad, una figura cuya existencia se extiende más allá de su propia vida física. Por otro lado, al observar textos apócrifos, como el libro de los Jubileos y el libro de Adán y Eva, surgen otras perspectivas intrigantes. De acuerdo con estos escritos antiguos, Adán enfermó y, al percibir que su fin estaba próximo, Eva manifestó una tristeza profunda al comprender que perdería a su compañero. El relato dice que su lamento fue tan intenso que incluso los ángeles sintieron compasión por ella. Estos textos indican que Eva presenció la muerte de Adán y sobrevivió por algún tiempo después de él, lo que añade una capa más de misterio a la historia. El libro de los Jubileos, específicamente en el capítulo 4, menciona que Adán fue el primero en ser enterrado en un lugar que más tarde sería conocido como Hebrón, y que Eva lo acompañó poco después. Esta tradición apócrifa sugiere que Adán fue el primero en morir y que Eva lo siguió poco después. Sin embargo, esta cuestión trasciende un simple orden cronológico y nos lleva a reflexionar sobre el significado simbólico de la vida y la muerte. Para muchos estudiosos, hay una interpretación que apunta al hecho de que, espiritualmente, Eva fue la primera en experimentar la muerte. ¿Cómo sería esto posible? Eva fue la primera en comer del fruto prohibido, acto que simboliza el primer paso hacia la separación de Dios. Al tomar esta decisión, Eva experimentó lo que llamamos muerte espiritual, es decir, una ruptura con la presencia divina. Este momento marca un giro en la narrativa bíblica, pues, aunque la muerte física estaba aún lejana, la muerte espiritual ya se había establecido con el acto de desobediencia de Eva. Esta muerte espiritual es interpretada por muchos teólogos y rabinos como un concepto de pérdida profunda, una pérdida que va más allá de la simple mortalidad física e implica la pérdida del paraíso, de la comunión con Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, perdieron el acceso directo al Creador, algo que representó una verdadera muerte para sus almas. Así, ambos murieron simbólicamente en el momento en que fueron retirados del Edén, aunque sus cuerpos aún estuvieran vivos. Esta perspectiva se vuelve aún más interesante cuando observamos las tradiciones místicas del judaísmo, como los textos del Zohar. Según el Zohar, Adán y Eva poseían una conexión espiritual tan profunda que, al morir uno de ellos, el otro no soportaría vivir mucho tiempo más. Según esta interpretación, la cuestión no sería quién moriría primero físicamente, sino que ambos eran parte de una única esencia espiritual. La muerte de uno reflejaría inevitablemente en la muerte del otro, pues ambos estarían unidos en un lazo que va más allá de la vida terrenal, en una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Para muchos estudiosos, el concepto de muerte espiritual mencionado anteriormente es de suma importancia para comprender las implicaciones del pecado original. En textos teológicos, la idea de muerte espiritual se refiere a la separación entre el ser humano y Dios. En el Edén, Adán y Eva tenían una relación directa y sin barreras con el Creador, una comunión pura y constante. Sin embargo, al ceder a la tentación y comer del fruto prohibido, esta relación se rompió. A partir de ese momento,
la mortalidad pasó a formar parte de la condición humana y el paraíso se perdió. Aunque físicamente aún estaban vivos, la conexión directa con Dios, vista como la fuente de la vida, se quebró. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo refuerza esta idea al decir que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y con él, la muerte. Este concepto de muerte va más allá de la muerte física, englobando una separación espiritual, una pérdida de intimidad con Dios. Aunque la responsabilidad final del pecado se atribuye a Adán, fue Eva quien dio el primer paso hacia la transgresión. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Es posible que, simbólicamente, Eva haya sido la primera en morir espiritualmente? Al transgredir el mandato divino, Eva experimentó el peso de la separación de la presencia de Dios, algo que es considerado por muchos como el verdadero significado de muerte en la teología bíblica. Cuando pensamos en la muerte espiritual de esta forma, somos llevados a una nueva comprensión de lo que significa morir en el contexto bíblico. No se trata solo del fin de la vida física, sino de una ruptura en la relación con el Creador, una especie de exilio espiritual. El Edén representaba el estado de perfecta armonía entre Dios y los seres humanos, y la expulsión de este paraíso simboliza la pérdida de esa relación. Desde esta perspectiva, tanto Adán como Eva murieron espiritualmente en el momento en que desobedecieron a Dios y fueron expulsados del Edén. El pecado trajo una muerte que era más profunda que la física, una muerte que se reflejaba en el alma. Esta interpretación adquiere una capa extra de profundidad con la visión de los textos místicos y la tradición cabalística judía. En el Zohar, uno de los principales textos de la Cábala, la conexión espiritual entre Adán y Eva se ve como tan intensa que al morir uno, el otro no podría permanecer mucho tiempo en la vida terrenal. Esta visión implica que Adán y Eva comparten una esencia espiritual única y que la separación de uno de ellos de la vida física influiría directamente en el destino del otro. En la tradición cabalística, la muerte de un cónyuge no representa solo la partida de una persona amada, sino una especie de ruptura de una unidad espiritual. Siguiendo esta línea de razonamiento, no sería una cuestión de quién murió primero en términos físicos, sino una cuestión de esencia y de unión espiritual. Adán y Eva, vistos como una unidad inseparable, habrían experimentado la muerte juntos, pues la ruptura del paraíso los afectó a ambos en un nivel profundo y esencial. De esta forma, el enfoque no estaría en el momento exacto en que cada uno dejó de vivir físicamente, sino en la pérdida de la condición original de armonía espiritual. Este lazo espiritual entre Adán y Eva también está representado en la forma en que la Biblia describe el matrimonio. Y serán los dos una sola carne. Génesis 2:24. La unión entre marido y mujer se presenta como un vínculo que va más allá de lo físico, involucrando también lo espiritual. Así, la experiencia de muerte y separación de Dios habría afectado a ambos simultáneamente, sellando el destino humano con la introducción del pecado y la mortalidad. Ahora, un punto interesante de reflexión es la importancia del arrepentimiento y la reconciliación en la narrativa bíblica. Incluso después de la caída, Dios ofrece la promesa de redención. En Romanos 6:23 leemos que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este versículo nos recuerda que, aunque el pecado trajo la muerte al mundo, existe una salida, una esperanza de reconciliación con Dios. La muerte no es el fin definitivo para aquellos que buscan regresar a la presencia divina. En el contexto de la narrativa de Adán y Eva, esta promesa de redención es particularmente poderosa. La desobediencia trajo la muerte, pero la misericordia divina ofrece un camino de regreso,
un proceso de restauración. Para la tradición cristiana, Jesucristo representa esa esperanza de retorno al Edén, de regreso a la plena comunión con Dios. Él es visto como el segundo Adán, quien venció el pecado y la muerte, abriendo un nuevo camino para la humanidad. Al pensar en la cuestión inicial, ¿quién murió primero, Adán o Eva?, nos damos cuenta de que la respuesta va mucho más allá de una simple cronología. El simbolismo involucrado nos muestra que la verdadera muerte fue espiritual, una separación de Dios que afectó a ambos. En cierto sentido, podemos decir que ambos murieron juntos en el momento de la caída, ya que el distanciamiento de Dios y la pérdida del Edén fueron experiencias compartidas. Perdieron juntos la condición de vida plena que disfrutaban antes del pecado. Dentro de esta visión, la muerte de Adán y Eva se convierte en un símbolo no solo de fin físico, sino de una jornada humana que implica caída y redención. La Biblia sugiere que el pecado de Adán y Eva trajo el inicio de la mortalidad para la humanidad, pero al mismo tiempo señala la posibilidad de redención y restauración de esa comunión perdida. En diversas tradiciones teológicas, Adán y Eva representan a toda la humanidad en su condición vulnerable y propensa al error, pero también con la capacidad de buscar reconciliación con el Creador. Es interesante observar cómo diferentes culturas y religiones han interpretado esta historia a lo largo de los siglos. En la tradición judía se enfatiza el libre albedrío humano y la responsabilidad moral. El acto de desobediencia no se ve como un error imperdonable, sino como una elección que trajo consecuencias, incluyendo la necesidad de enfrentar los desafíos de la vida mortal. Este aspecto es central en el judaísmo, que ve la relación con Dios como un proceso continuo de aprendizaje, arrepentimiento y crecimiento espiritual. En el cristianismo, Adán y Eva son muchas veces considerados los primeros en experimentar la necesidad de la gracia divina. La doctrina del pecado original, muy presente en el pensamiento cristiano, afirma que todos los seres humanos heredaron esta condición de separación de Dios. Sin embargo, la fe cristiana también trae la promesa de salvación a través de Cristo, visto como aquel que supera el pecado y la muerte y ofrece un camino de regreso a la comunión con Dios. Así, el relato de Adán y Eva se ve como una introducción al plan de redención que se completará con el sacrificio de Cristo. Volviendo al punto de vista espiritual, la idea de muerte no se limita solo a la mortalidad física. La separación de Dios se entiende como una muerte que afecta al alma, una pérdida de conexión con la fuente de vida. Este concepto de muerte espiritual resuena en varios pasajes de la Biblia, especialmente en las cartas de Pablo, donde él discute la condición humana sin Dios como una forma de muerte. En Efesios 2:1, Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que fuimos restaurados por medio de Cristo. Esta visión enfatiza que la muerte espiritual es tan significativa como la muerte física, pues representa la pérdida del propósito original para el cual la humanidad fue creada. Sin embargo, el relato de Adán y Eva también ofrece una visión de esperanza. Aunque la muerte entró en el mundo a través de la desobediencia, la promesa de restauración permanece. La historia bíblica nos lleva a reflexionar sobre el poder del arrepentimiento y la búsqueda de Dios. En varias tradiciones religiosas, el regreso a Dios se ve como una segunda oportunidad para restaurar lo que se perdió en el Edén. Otro aspecto fascinante de esta narrativa es el papel de Eva como la primera en experimentar el pecado y la primera en morir espiritualmente. Algunas interpretaciones sugieren que, al tomar el fruto prohibido, Eva abrió el camino hacia la mortalidad,
pero también hacia el proceso de redención. A lo largo de la historia, Eva ha sido retratada de diversas maneras, como la culpable de la caída, pero también como la madre de toda la humanidad, una figura que representa el sufrimiento y la esperanza de redención. En ciertas tradiciones, Eva es vista como un símbolo de la humanidad en su vulnerabilidad, pero también en su resiliencia. A lo largo de la Biblia, mujeres como Eva desempeñan papeles fundamentales en el proceso de restauración espiritual y en la búsqueda de Dios. En muchos casos, las mujeres bíblicas son figuras de fe y coraje que se destacan por su devoción y fuerza espiritual. De esta manera, Eva puede ser vista no solo como aquella que trajo el pecado al mundo, sino también como una precursora de una jornada de búsqueda y restauración. En el libro de los Jubileos, como mencionamos anteriormente, encontramos otra dimensión de la historia. Este libro apócrifo relata que, después de la muerte de Adán, Eva continuó su vida por un tiempo, llevando consigo la memoria y el legado de su esposo. Este detalle añade profundidad al papel de Eva, mostrándola como alguien que experimentó la pérdida, pero también como una figura que mantiene la continuidad de la humanidad. La muerte de Adán habría sido un hito importante para Eva, quien habría sentido el peso de la mortalidad de manera más intensa después de perder a su compañero. Si consideramos el papel de Eva en este contexto, nos damos cuenta de que la narrativa va más allá de la caída y de la culpa. Eva también representa a la humanidad en su capacidad de sufrir, amar y buscar sentido incluso frente a la muerte. Su historia y la de Adán es una narrativa compleja que refleja tanto la fragilidad humana como la posibilidad de restauración espiritual. Al reconocer sus errores y vivir las consecuencias de sus elecciones, Adán y Eva se convierten en símbolos de una humanidad que aprende y busca crecimiento. Por otro lado, la tradición del Zohar sobre la unidad espiritual de Adán y Eva refuerza la idea de que, en la muerte, ambos estarían interconectados. Esta visión mística sugiere que la muerte de uno afectaría directamente al otro, no como una secuencia cronológica, sino como una conexión espiritual que trasciende la separación física. El Zohar presenta a Adán y Eva como almas entrelazadas, unidas en un destino común, donde la experiencia de uno se refleja en la experiencia del otro. El concepto de una conexión espiritual entre Adán y Eva, que trasciende la muerte física, es una idea poderosa que resuena en las Escrituras y en las tradiciones místicas. Según el Zohar, este vínculo es una representación de la unión ideal entre hombre y mujer, un lazo que supera las limitaciones físicas y permanece en un plano superior. Esta visión se refuerza con la idea de que, en el acto de creación de Eva a partir de Adán, Dios formó no solo una asociación, sino una unidad esencial. No eran simplemente dos personas, sino una extensión uno del otro, compartiendo una esencia única. Dentro de esta interpretación, podemos entender que la muerte física de Adán o Eva no era la verdadera separación. La verdadera muerte estaba en la pérdida del vínculo espiritual que tenían con Dios, algo que ambos experimentaron simultáneamente al ser expulsados del Edén. De esta manera, aunque cronológicamente Adán haya sido el primero en morir físicamente, según sugieren los textos apócrifos, el impacto espiritual de esta pérdida fue igualmente sentido por ambos debido a la profundidad de su unión. Este enfoque no solo explora la complejidad de la relación entre Adán y Eva, sino que también nos lleva a reflexionar sobre el sentido más profundo del matrimonio en la visión bíblica. La unión de dos personas como una sola carne es un ideal que va más allá de la convivencia física y emocional, siendo una unión de almas y propósitos. En este contexto,
la historia de Adán y Eva se convierte en un ejemplo arquetípico de la unión espiritual que trasciende incluso la mortalidad física, donde la muerte de uno no representa una ruptura, sino una continuidad espiritual para el otro. Otra dimensión importante a considerar es el concepto de pecado y muerte en el pensamiento judío y cristiano. La Biblia afirma que el pecado es lo que trajo la muerte al mundo. Y no solo la muerte física, sino una especie de corrupción que afecta el espíritu humano. Para muchas tradiciones, el pecado se entiende como la fuente de la mortalidad y de la separación de Dios, y Eva, al comer el fruto primero, es vista como la pionera en este camino de alejamiento y pérdida. Sin embargo, el papel de Eva no debe ser solo el de alguien que cayó en la tentación. En algunas interpretaciones, ella representa a la humanidad en su curiosidad y búsqueda de conocimiento. Un rasgo que, aunque llevó al pecado, también representa la voluntad humana de comprender el mundo. Esta dualidad es lo que convierte a Eva en una figura compleja y rica para la interpretación. Ella es tanto la madre de toda la humanidad como la primera en experimentar la muerte espiritual, llevando consigo tanto la caída como el potencial de redención. Además, muchos teólogos señalan que Eva, al ofrecer el fruto a Adán, representa una especie de transmisión del conocimiento prohibido. Este acto puede interpretarse como una metáfora de la humanidad que, al alejarse de Dios, busca algo más, una comprensión más allá de lo que le fue dado. Aunque esto haya tenido consecuencias negativas, como la mortalidad y el dolor, también trajo consigo la capacidad de elegir, de reflexionar y de buscar un camino de regreso a Dios. El concepto de muerte espiritual junto a la muerte física es un tema central en la teología y en las Escrituras. Esta idea de que la muerte es más que el fin del cuerpo aparece en varios pasajes bíblicos, como en Efesios y Romanos, donde Pablo habla sobre la condición humana como muerta en el pecado hasta encontrar la redención en Cristo. Para Pablo, el pecado es una especie de muerte que paraliza el alma, alejándola de Dios y de la verdadera vida. Este entendimiento lleva a la reflexión sobre la redención y el papel de Jesús como el nuevo Adán, aquel que revirtió el error original. Para la tradición cristiana, Jesús ofrece la oportunidad de restaurar la comunión con Dios, rota en el Edén. Mientras que Adán y Eva trajeron la muerte al mundo, Jesús, según la fe cristiana, trajo la vida. De esta forma, el ciclo de pecado y muerte iniciado con Adán y Eva es roto, y la humanidad es invitada a participar de una nueva alianza con Dios. Para algunos teólogos, esta nueva alianza es una especie de retorno al estado original del Edén, un lugar de armonía con Dios. Aunque el camino haya sido marcado por la caída y la mortalidad, la promesa de redención representa un nuevo comienzo. Así, la narrativa de Adán y Eva no es solo una historia de pérdida, sino también una historia de esperanza y renovación. Considerando estos aspectos, volvemos a la pregunta inicial: ¿quién murió primero, Adán o Eva? Vista desde una perspectiva simbólica, Eva fue la primera en experimentar la muerte espiritual, al alejarse de Dios. Sin embargo, en términos de muerte física, las tradiciones sugieren que Adán fue el primero en fallecer, conforme lo relatan los textos apócrifos y ciertas interpretaciones. Para concluir, la historia de Adán y Eva es un relato que trasciende el simple hecho de quién murió primero. Ofrece un espejo para la condición humana, para nuestras luchas, caídas y nuestra búsqueda de sentido y redención. La muerte, tanto espiritual como física, es un elemento inevitable de la existencia humana, pero la promesa de restauración y la posibilidad de regresar a Dios son los temas que iluminan esta narrativa. Para finalizar, la narrativa de Adán y Eva
nos lleva a reflexionar sobre la esencia de la mortalidad y lo que significa verdaderamente morir a la luz de la Biblia. A lo largo del texto, vemos que la verdadera muerte está más asociada a la separación de Dios que al fin físico. El alejamiento espiritual del Creador representa una pérdida de identidad, de propósito y de paz. La muerte, que afecta al alma y se refleja en nuestras acciones, elecciones y en la propia relación con el mundo que nos rodea. La historia de Adán y Eva nos recuerda que la mortalidad y el pecado forman parte de la condición humana, pero que la redención también es una posibilidad real. La fe cristiana ve en Jesús la respuesta a esta condición de separación, la solución para la muerte espiritual que Adán y Eva experimentaron. Jesús, como el segundo Adán, ofrece un puente para restaurar la relación con Dios y revertir el ciclo de separación que comenzó en el Edén. Para la tradición cristiana, esto no es solo una esperanza para el futuro, sino una realidad presente, accesible a todos los que buscan esa comunión. Así, la pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, se transforma en una cuestión más amplia sobre el significado de la vida, de la muerte y de la espiritualidad. La verdadera muerte no es el fin de la vida física, sino la pérdida del vínculo con Dios, que da sentido y propósito a la existencia. Para Adán y Eva, la muerte fue algo que experimentaron al perder el Edén, pero para la humanidad, la restauración de esa relación es una promesa de Dios. Si te ha gustado esta profunda exploración de los misterios de la Biblia y quieres seguir explorando estas y otras cuestiones espirituales, suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Juntos podemos seguir desentrañando los grandes enigmas de la fe y la espiritualidad y descubrir cómo estas historias antiguas aún resuenan en nuestras vidas modernas. Hasta el próximo video, donde traeremos nuevas reflexiones sobre las profundidades de la Biblia y el propósito divino.